Continuamos con más cierre de edición y uno de los temas que sigue vigente y sigue preocupando es el coronavirus, la pandemia de coronavirus. Queremos conocer cuál es la situación en Villa Constitución, en el departamento, donde en localidades como Bombal se han registrado 6 casos. Por eso estamos en contacto con el doctor Sergio Lera, vocero del Hospital Sanco Juan Milich. Sergio, buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Víctor? Buen día para mí todavía. Bien, buen día entonces. Sé que recién terminaste una cirugía y te agradezco muchísimo la gentileza de dedicarnos estos minutos para informar a toda la comunidad sobre la situación en Villa Constitución y en el departamento. Sí, dale, no hay problema. Acá estamos. Hace mucho que no te veía. Es cierto, sí, tampoco te había visto con barba, pero bueno, me decías recién que es un poco producto de la vagancia de afeitarse con frío. Nos pasa a todos, ¿no? Sí, y de la cuarentena. La cuarentena también. Sergio, ¿cuál es la situación en nuestra ciudad con relación al tema COVID? La verdad que en nuestra ciudad está todo muy estable. Seguimos teniendo los mismos 10 casos desde hace ya más de un mes. Todos los casos sospechosos que sistemáticamente se han ido hisopando han sido descartados. Si vos te pones a pensar, tenemos ya 95 descartados en el parte de ayer, y esto es algo que yo siempre le digo a la gente, que por ahí se preocupa, que ve que hay casos sospechosos, que no tiene que preocuparse y que permanentemente vamos a tener, yo creo que todos los días, algún caso sospechoso, porque es lógico de la evolución de esta pandemia. Lo bueno es que hasta ahora todos se van descartando. Las Claro, medidas que se toman son importantes, y hay que entender que las medidas no son solamente las que dispone el gobierno, tanto sea el ejecutivo provincial como municipal, sino y fundamentalmente las medidas que cada uno toma con respecto a lo que hace en su cuidado personal, porque no pueden ponernos un policía al lado a cada uno para claro. controlar que nos lavemos las manos, que usemos el barbijo, que mantengamos la distancia, que no compartamos el mate. Esto va a depender fundamentalmente de todo lo que hacemos y de la responsabilidad de cada uno, porque si bien tenemos suerte de que no hemos tenido todavía ningún caso nuevo, el problema o la preocupación que tenemos es qué va a pasar cuando tengamos algún caso, algún foco, alguien que entre a la ciudad y dé positivo, el- el- la cantidad de contagios que va a haber a partir de ese caso, como bien vos decís que ha pasado en otras localidades vecinas. Claro. Sergio, recién te referías a la responsabilidad y la conducta de cada uno. El hecho que se permitan ahora reuniones familiares y afectivas, aún más se destaca la necesidad de ser responsables, de cumplir con todas las medidas de prevención. Sabemos que es prácticamente imposible controlar a cada familia, en cada hogar, que realmente se cumpla. Por eso se apela fundamentalmente a la responsabilidad de cada uno. Si bien ahora se blanquea lo de las reuniones familiares, sabemos que mucha gente durante este tiempo se ha cuidado, pero algunos hacían trampitas y se reunían. Esas personas que hacían trampitas, queriendo o sin querer, ponen en riesgo a toda la comunidad. Ahora que se van abriendo otras posibilidades, que se están permitiendo estas reuniones, es fundamental tener conducta responsable. Claro, a ver, a mí la verdad, y a lo mejor lo que voy a decir no sea políticamente correcto, a mí no me preocupa la trampita del que se junta con dos amigos a charlar incluso a comer. Me preocupa qué es lo que hacen cuando se junten, porque nadie es positivo hasta que lo detectan, pero cualquiera de nosotros puede ser virtualmente un caso positivo en 48 o 72 horas. Entonces, ¿te juntaste con dos amigos o no te juntaste con dos amigos o te juntaste con tu familia? Tiene mucho que ver qué hiciste. Si mantuviste la distancia o no mantuviste la distancia, si compartiste el vaso o el mate o no lo compartiste. Eso es lo que va a cambiar la distribución del virus, no que te juntes o no te juntes. Lo que pasa es que el hecho de restringir el- el-
las reuniones apuntan precisamente a eso, a que no haya mucha gente que corra el riesgo de contagiarse. Pero a mí me preocupa más, te repito, ¿qué es lo que hacemos cuando nos juntamos con otra persona a cuántas veces nos juntemos? Claro, pero sabes que te escucho y medio me da sonrisa porque a veces uno no puede creer situaciones que realmente se dan en la realidad. La ingenuidad de algunas personas que dicen, pero toma un mate, ¿cómo me vas a contagiar vos si sos mi tío, si sos mi primo, si sos mi amigo? Como si lo afectivo anulara al virus. Y en realidad no pasa por la confianza que uno tiene con la otra persona, sino que la otra persona puede ser un portador, un asintomático, obviamente que inconscientemente y sin querer te puede contagiar. Es que no lo sabes vos y desgraciadamente no lo va a saber la persona que te contagie porque nadie quiere contagiar a otro a propósito y de hecho la mayoría de los contagios se dan en senos familiares o en personas cercanas. Yo quiero poner el ejemplo de la localidad de Carreras, que vos fíjate que un pueblo pequeño de menos de 2.000 habitantes Ujú. donde no habían tenido ningún caso y de repente a partir de una persona tienen más de 50 casos en un pueblo de 1.700 habitantes. Y esto pasó precisamente por esa confianza de decir, no, pero ¿qué va a pasar? Y en realidad fue un padre que contagió a sus hijos, esos hijos que contagiaron a los amigos, porque en el pueblo no hay circulación de virus, entonces tomaron mate todos juntos, o porque se fueron a hacer una fiesta o un asado. Y desgraciadamente no se esperaban tener un caso, y ese un caso, en realidad tendría que haber a lo sumo contagiado 3 o 4 personas, contagió a 50. Claro, claro. ¿Y cuál es la situación en Bombal, Sergio? Bombal pertenece al Departamento de Constitución. Hasta ayer creo que continuaban 6 personas con COVID positivo. Sí, esto fue a partir de un contacto estrecho de alguien con uno de los casos positivos de Carrera. Ujú. Y a partir de ahí, bueno, sí, hubo hasta ayer 6 casos positivos. Creo que ya no hay más casos en estudio, que todos los demás habían dado negativos. Y esto también fue a partir de esa persona que tuvo contacto con una persona positiva de Carrera y que contagió a su entorno íntimo, a su círculo familiar. Y Claro. por suerte, se tomaron las medidas de aislamiento rápidamente para que esto no haga un brote mayor y quede controlado, contenido ahí. Pero esto es lo que pasa o lo que va a pasar o lo que puede pasar. Y vos fíjate que no depende de las autoridades, depende de las medidas nuestras, de lo que nosotros hacemos. Claro. Sergio, ¿y cuál es el estado de estas 6 personas de Bombal? ¿Permanecen ahí en la localidad? ¿Han tenido que venir al hospital de Villa Constitución en algún momento? No, por suerte, todos esos casos han sido leves, tanto la gente de Bombal como los casos de Carrera no requirieron internación. Vos sabés que Carrera, si bien no pertenece al departamento, tiene mucha proximidad con Alcorta, está a menos de 20 kilómetros y tiene mucha relación con Claro. Alcorta. Y hubo también en Alcorta y en Máximo Paz en algún momento mucho temor por estos casos, pero por suerte ni en Alcorta ni en Máximo Paz se registraron casos positivos. Y los 6 positivos de Bombal, no, ninguno requirió internación. Por suerte están todos aislados, pero en sus domicilios. Muy bien. Bueno, entonces es una buena noticia porque además van evolucionando bien, no presentan cuadros graves y lo importante, volvemos a destacarlo, Sergio, es que mantengamos una conducta responsable para tratar, porque uno no tiene la totalidad de efectividad, pero bueno, por lo menos tratar de evitar que el virus llegue a la ciudad y circule en nuestra ciudad. Sí, y fundamentalmente, a ver, eh, la provincia no tiene circulación del virus. Ha habido brotes en determinadas ciudades, todas en relación con casos que hoy llamamos importados, o sea, casos que vinieron de provincias donde hay circulación, fundamentalmente de lo que es AMBA. Entonces, la recomendación es fundamentalmente a gente que realmente por su actividad, hay gente que tiene actividades esenciales y que tiene la necesidad de viajar por trabajo a Buenos Aires, que por favor traten de mantenerse lo más aislados posibles una vez que regresan y que ante cualquier síntoma eh, rápidamente consulten al hospital o al 0800 y se aíslen como para tratar de que puede pasar que alguien
repito, no voluntariamente, no es para estigmatizar a la persona que pueda contagiarse porque por su trabajo puede llegar a tener contacto con casos positivos, pero sí para tratar de evitar la propagación de manera masiva. Esa sería Claro. la recomendación, por favor. Muy bien. Bueno, Sergio, te agradezco muchísimo estos minutos, la información y la aclaración de cada tema que charlamos. Muchísimas gracias por la predisposición de siempre. Gracias, Víctor. Saludo para vos también. Bien, así.